concluyente en estos datos. En cuanto a nivel renal, si pueden ver, hay mayor proteinuria, presencia de síndromes renales y afectaciones renales en general. El niño se manifiesta mucho con manifestaciones renales y los adultos generalmente con hematuria y urea. ¿Sí? El neurológico, convulsiones y en relación a los adultos. Y ven aquí igual el lupus pediátrico en la parte hematológica. Ya hablábamos en la charla de púrpura trombocitopénica idiopática, una PTI que no tiene origen, que no tiene una causa y se está prolongando, se está volviendo crónica. Hay que pensar en lupus. Pues ahí tenemos trombocitopenia y anemia hemolítica como, ¿sí?, manifestaciones clínicas del lupus pediátrico. El lupus de adulto presenta más fenómeno renal y pleuresías, ¿no? Derrames pleurales, derrames pleurales. Esas son pequeñas comparaciones que existen, ¿sí?, entre lupus pediátricos y lupus de adultos. Sí hay manifestaciones que pueden hacernos pensar más en niños. La afectación renal es lo más importante. Hay que hablar de las clasificaciones de 1 a 5, quién hace la biopsia renal, cuándo y cómo, ¿sí? Pero sí es cierto que dos terceras partes de los pacientes con lupus tienen afectación renal. En cualquier momento de su seguimiento hay que seguir buscando y en algún momento va a manifestar problemas, ¿sí? La principal manifestación, hay una relación de autoanticuerpos y manifestaciones clínicas. En él sí podemos encontrar algunas relaciones. Los trabajos que se llevan con pacientes de lupus en el niño, ¿sí? En 79 pacientes con lupus menores de 18 años para ver estos porcentajes candidatos y asociación con LES, ¿sí? Vemos en relación de autoanticuerpos y manifestaciones clínicas de todos esos pacientes que tenemos por ahí en este instituto, que son varios. Y el anti-DNA se presenta personalmente, se asocia con manifestaciones clínicas con pérdida de peso y leucopenia, es lo que hemos encontrado en nuestros estudios. El anti-RO con pérdida de peso, eritrocituria y úlceras orales. La presencia de anti-LA con valvulopatía es un factor protector de hepatitis. El anti-SM con manifestaciones neuropsiquiátricas, psicosis, ¿no? Si han visto lo anterior, se compara bastante con lo que tenemos. Anti-RNP con pérdida de peso, sigamos. Anti-2 beta-2 glicoproteína con anemia hemolítica, el anticoagulante lúpico con trombosis venosa, trastornos neuropsiquiátricos, hepatitis, proteinuria, cilindruria, las anticardiolipinas con depuración de creatinina menor a 100 mililitros minuto en superficie corporal y proteinuria. ¿Sí? Entonces son esos hallazgos que hemos tenido en la presentación de toda esta revisión de casos de lupus en menores de 18 años en relación a sus anticuerpos. Para el tratamiento, sí, lo principal, medidas generales, protector solar, control de infecciones, dieta y ejercicio, eso no cambia. Pero hay que centrarnos a la afección más importante. Entonces aquí un pequeño resumen de cuál es la afección más importante y de acuerdo a eso diseñar un tratamiento, ¿sí? Tenemos al sistema musculoesquelético. Si solo hay manifestaciones de artritis, puede ser glucocorticoides a dosis bajas, más hidroxicloroquina, más antiinflamatorios con esteroidales. Una opción de tratamiento. Si solamente hay miositis, AINES, hidroxicloroquina y glucocorticoides, vamos. Neuropsiquiátrico. Si hay estados depresivos, nada más cambios de humor, corticoides orales y antidepresivos, pero si hay convulsiones o psicosis, ¿sí?, o hay pérdida del estado de conciencia, ¿sí?, pulsos seguidos de glucocorticoides, dosis altas y ciclofosfamida, ¿sí? El lupus neuropsiquiátrico en niños se trata de esa manera, se trata de una forma más agresiva para evitar daño. En las serosas, que es lo menos frecuente que tenemos, si ven pleural, derrame, hemorragias, todo se maneja con glucocorticoides, un drenaje adecuado. Cuando hay hemorragias pulmonares, sí se puede manejar los pulsos, ya hay afectación de la vida, ¿sí? En la piel, los exantemas y los vasculitis, todo se maneja, si ven, con glucocorticoides, protectores solares o hidroxicloroquina. El tratamiento va por ahí: antimaláricos, glucocorticoides, AINES de acuerdo a la necesidad. Si es la afectación muy grave, utilizaremos bolos de metilprednisolona y bolos de ciclofosfamida. De igual manera, el hematológico, que es mayor porque tenemos anemia, trombocitopenia, leucopenia,
Si está tranquilo, es llevadero, pues dosis bajas, pero si es hemolítica, pulsos, ¿sí? Si es trombocitopenia muy importante, hablamos de 20.000 por debajo, que están yendo las plaquetas con riesgos de sangrado, igual pulsos más citotóxico, o sea, hablando de la ciclofosfamida o el uso de rituximab, ¿sí? Igual la leucopenia va a ser tratada. El síndrome antifosfolipídico, que está metido dentro del lupus, se lo puede tratar sin solamente presencia de anticuerpos, solamente con aspirineta, si hay evento trombótico anticoagulantes, y si es catotrófico, vean que también tenemos plasmaféresis, glucocorticoides y gamma-globulina, ¿sí? Lo renal, de igual manera, si es leve, son los glucocorticoides bajas, pero ya si tenemos grado 3, grado 4 y grado 5, son glucocorticoides a dosis altas, inclusive pulsos y bolos de metilprednisolona con bolos de ciclofosfamida, o actualmente se está utilizando más el nicotinolat como fetil, más que los bolos de ciclofosfamida, ¿sí? Es una manera de decir. ¿Cómo se mide la enfermedad? ¿Sí? Hay escalas de actividad de la enfermedad, ¿sí? Tenemos bastantes, el SLEDA, que es el índice de actividad de la enfermedad de lupus, ¿sí? Bilag, CIS, LECLA. Esta es la famosa del SLEDA, ¿sí? Vean que son más de 24 variables, y vamos viendo ahí dónde están los problemas: convulsiones, psicosis, alteraciones visuales, artritis, presencia de cilindros, ¿sí? La presencia de otra vez nueva reaparición de actividad dermatológica, derrames, fiebre, ¿sí? Otra vez la caída de los leucocitos, la trombocitopenia, y eso nos da un índice de actividad, ¿no? Hay otro también que es el SLAM, fue creado en el Hospital de la Mujer de Viva, con 32 variables, valora 11 órganos, bastantes escalas para valorar exactamente lo que queremos, cuánta es la actividad de la enfermedad, y tenemos que ir bajando los puntajes para decir ya estamos controlando la enfermedad. Pero asimismo, miren este estudio en Inglaterra, enfermedades activas, ¿sí? ¿Cuánto logramos al año con enfermedad inactiva? Menos del 10% de casos de lupus pediátrico, y ese es el gran problema en el lupus en los niños. Es bien difícil controlar la enfermedad. Entonces aquí inactivos completamente, cero sintomatología, son menos del 10%, ¿sí? En una visita de una. Igual se hizo lo mismo, tratamos de ver el SLEDA, ¿no? En estos pacientes se preguntaba, hicimos la correlación del SLEDA con la correlación de los médicos del servicio para ver si realmente ellos opinaban lo mismo que estos índices, ¿sí? Los índices de enfermedad mostraron mayor correlación con lo que nuestros médicos adscritos nos decían, era el SLEDA y el CIS. O sea, sí, estas escalas nos ayudan a que todos hablemos un mismo idioma, a que todos digamos, aquí está la enfermedad, de aquí partimos y aquí podemos bajar, para dejarlo a otra persona que siga el seguimiento. Son enfermedades largas de años, por lo tanto hay que escribir, hay que dejar bien asentado en la historia dónde está el paciente, en qué nivel lo estamos encontrando y de qué manera le vamos a hacer seguimiento. Tienen una mayor sensibilidad 89% y especificidad 94% en correlación, ¿sí? Y al usar el SLEDA como estándar de oro, la opinión del experto mostró una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89%. Se compara muchísimo con la experiencia clínica. Esas son herramientas útiles para aquellos que estamos empezando en la formación, para aquellos que, digamos, no sabemos cómo manejar a un paciente. Bajamos la tablita, ponerle el índice, medirle en 3 o 6 meses y ver cómo está yendo ese paciente. Es una manera indirecta de hacer seguimiento de estos niños y así no se nos olvida cómo empezó y cómo estamos haciendo el seguimiento. Otro tema interesante fuera del índice de la actividad es cuánto de daño va a dejar, ¿sí? Hablamos de daño como el cambio no reversible, no relacionado a la inflamación activa, ocurriendo desde el inicio del lupus, detectado por evaluación clínica y presente por lo menos 6 meses de su evolución.
Este es el gran problema del lupus. ¿Cuánto de daño te va a generar? ¿Cuánto de destrozo te va a hacer a nivel pulmonar, a nivel neurológico? ¿Te va a dejar alguna parálisis para siempre? La insuficiencia renal, que puede ser terminal, ¿sí? Igual tenemos puntajes de 0,47 y hablan de enfermedad activa y mucho daño, enfermedad activa y poco daño, enfermedad activa y mucho daño. Y aquí tenemos igual, miren, a nivel ocular, que nos puede dejar el lupus: cataratas, cambios retinarios u ópticos, destrozos a nivel nervio óptico. A nivel neuropsiquiátrico, pérdida cognitiva, algo que no nos damos cuenta, mire, pérdida de la memoria, del cálculo, pobre concentración, dificultad al hablar, la escritura. Eso es lo que nos va a dejar el lupus si no hacemos un buen tratado, psicosis mayor, convulsiones que requieren tratamiento por 6 meses y después por mucho más tiempo, accidentes cerebrovasculares, neuropatías craneales o periféricas, mielitis transversas y por supuesto la paraplegia que viene secundaria a aquello. En riñones, la filtración glomerular, la proteinuria. A nivel pulmonar, a veces no le damos importancia a los pulmones, pero puede generar hipertensión pulmonar y ese paciente con hipertensión pulmonar vivir con oxígeno pegado toda su vida. Eso ya no es una calidad de vida interesante, ¿sí? Igual a nivel cardiovascular, ¿no? Los infartos, las cardiomiopatías, las claudicaciones a nivel vascular periférico, sería obstrucción y trombosis, los dolores que pueden generar por estas claudicaciones, ¿sí? Gastrointestinales, infartos, insuficiencia mesentérica, peritonitis crónica. Miren los daños que puede generar el lupus: atrofia muscular o debilidad, artritis deformante progresiva, la osteoporosis con la fractura o aplastamiento, ya sea por el tratamiento que utilizamos, glucocorticoides, años que utilizan estos pacientes, después tienen osteoporosis, después necrosis avasculares de cadera, alopecia crónica, cicatrización extensa, alteraciones en la piel, falla gonadal prematura, es algo que todavía no vemos en los pacientes con lupus, ¿no? Sabemos si se van a embarazar o no, hay muchos pacientes que sí se embarazan, ¿sí? Diabetes y malignidad, también el uso de citostáticos también genera malignidad a la larga, ¿no? Entonces, de igual manera, tratamos de ver ese índice de daño. Para nosotros no demostró ser un instrumento útil para predecir el riesgo de muerte. Un índice de actividad elevado sí se asocia con riesgo de muerte, eso es preferible el índice de actividad. Los índices de daño revierten significativamente con el transcurso del tiempo al igual del índice de actividad. El índice de daño se correlaciona con el índice de actividad al momento del diagnóstico. ¿Okay? Estos son el famoso índice de daño que ahorita lo está manejando la colaboración internacional, igual que los nuevos criterios del SLIC, ha sacado que es el índice de daño, y todo lo que le hemos comentado está en las tablas que hay que asumir y controlar cada 6 meses, ¿sí? Mensajes. El lupus eritematoso en niños y adolescentes fundamentalmente son pacientes en desarrollo físico y emocional, es algo que tenemos que tomar en cuenta. La elección de medicamentos es vital. Vamos a ponerle a un niño de 5 años corticoides orales y lo vamos a dejar pequeñito para toda su vida, con osteoporosis, aunque algunos estudios dicen que no es tan real, pero la verdad es que sí, tienen osteoporosis, ¿no? Y a la larga cifosis, escoliosis y alteraciones posturales. Hay que considerar con la familia, porque es una enfermedad crónica, no es que se va a sanar con un tratamiento de 7 o 10 días, a veces están años, 3 años, 4 años con tratamiento y recién ha parado la enfermedad, ¿sí? Ya han visto en los índices, en un año y apenas menos del 10% tenían una enfermedad controlada. Puede haber una sobrevida de 50, 60 años, tratamientos multidisciplinarios. Hay que educar mucho al paciente y a la familia, especialmente a la familia, de no abandonar el tratamiento, porque se les ocurre abandonar porque el niño ya está bien y luego terminan en diálisis otra vez, ¿no? Entonces es muy importante hablar con eso. Cuanto más pequeñito, el pronóstico es malo. No
no sobrevive mucho, las complicaciones son mayores, ¿sí? Por esto, la asociación de lupus y infancia es de mayor severidad o mayor gravedad, ¿no? Siempre hay que considerar esos niños que tienen fiebre, hepatoesplenomegalia, fiebres de origen larga, siempre pensar en lupus, siempre pensar en anticuerpos, ANAS, anti-DNA, y ahora C3C4 les va a ayudar bastante a sospechar esto, ¿sí? Esas consideraciones hay que tenerlas porque es un grupo diferente, no es como el adulto que nos va a manifestar, ¿no?, por sus famosas artritis, unos famosos derrames, se nos puede presentar como esa miocardiopatía dilatada. Hay pacientes que solo vienen con un fémur remunerado bien marcado. Y desde 1902 tenemos los primeros reportes de lupus en niños, ¿sí? En la era preesteroidea, pues la evolución era rápida, era una enfermedad multisistémica y generalmente fatal. Nadie quería ponerle corticoides a los niños. Y en 1960 sí se empezó a introducir los corticoides y la mejora en la presión pediátrica. De ahí adelante ha habido un avance grande, ¿sí? Y muchos médicos empezaron a utilizar inmunosupresores en niños, que era grave. Utilizar inmunosupresor en niños era casi visto como lo estás matando al niño, ¿no? Basta con el corticoide, punto, pero no. Actualmente, con todos estos datos, se ha visto que sí, es mejor entrar a la era de los inmunosupresores, utilizar microfenolato, ciclofosfamida y valitoca, ¿sí? El doctor Renato Berrón, que era maestro del Instituto Nacional de Pediatría, fue uno de los primeros en utilizar inmunosupresores a riesgo de muchas críticas, ¿no? Porque en esos tiempos, digamos, poner ciclofosfamida a un niño era fatal. ¿Cómo? Apenas para el cáncer estamos utilizando, tú ya quieres para un lupus, ¿no? Pero así se ha obtenido una mayor y mejor sobrevida, ¿no? Eso es lo bueno. Hay que arriesgarse para tener. Actualmente los pacientes pediátricos con LES que reciben un tratamiento adecuado tienen un pronóstico excelente. Este es el Instituto Nacional de Pediatría, pues le agradecemos aquí a los autores de muchas tesis, como la doctora Gabriela Treviño y la doctora Sara Espinosa, que pues, me han enviado muchos de esos datos del Instituto Nacional de Pediatría, con los cuales compartía bastante tiempo allá, parte de mis rotaciones, ¿no? Y aquí estamos abiertos a cualquiera de las preguntas que tengan. He tratado de ser un poquito más tranquilo, ¿no? Porque podemos seguir hablando y hablando de tela y tela de todo aquello, ¿no? Y entonces, hasta aquí continúo. La exposición del doctor Moncada fue excelente, es decir, son un repaso total directamente de qué es el lupus, de lo que en este momento se considera, de cómo está la evolución, los índices de actividad. Pero ¿qué les puedo yo señalar desde el punto de vista práctico? Ha evolucionado mucho el estudio del lupus y en realidad mi preocupación como parte del comité científico de los pacientes con lupus es diagnosticar en forma temprana. Y quizás ese sea el mensaje para ustedes los pediatras. ¿Qué es lo que se ha observado? Antes del desarrollo de la enfermedad existe un periodo de tiempo que se llama una etapa preclínica. El doctor les ha mostrado claramente cuando ya empieza todo el deterioro, cuando ya se tiene toda la clínica, el celocitis, el pericarditis, pero antes de desarrollarse eso hay una etapa preclínica. Y eso es lo más interesante que ha sucedido. En la etapa preclínica de lupus es cuando nosotros encontramos un ANA positivo que no tiene repercusiones o algún tipo de alteración, ya sea directamente sistémica, de cansancio, fatigabilidad, adenopatías, pero es el ANA positivo. El otro criterio es, por ejemplo, que exista un C3 bajo, o un C4 bajo, o un C1 bajo. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? El paciente tiene poca sintomatología, puede que tenga
puede que tenga dolores articulares, no son continuos, puede que tenga mialgia, a veces esas no son permanentes. Entonces, esa es la etapa en la cual el médico ya tiene que sospechar de la enfermedad. Y claramente se ha determinado que un ANA precede a la enfermedad de lupus en 2 a 4 años. 2 a 4 años es mucho para nosotros. Que nuestro paciente directamente 4 años antes tenga un ANA positivo y nosotros no estemos haciendo nada o no tengamos directamente los estudios respectivos para confirmarlo, nos representa mucho. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que si directamente en este tipo de pacientes en los cuales la oligoamina tiene poca sintomatología, podemos confirmar. Y para confirmar ya tenemos en el medio haciéndole el HLA. El HLA, que se hace tanto en CELADIS como en el Hospital Obrero, nos ayuda a predecir ese tipo de pacientes, en los cuales tienen alteraciones inmunológicas medias raras que no concluyen en un tipo de enfermedad, pero haciendo el HLA ya tenemos la vigencia. Y en estos últimos congresos ha aparecido un nuevo término, dormir a lupus. El doctor les ha señalado muy bien de que actualmente el pronóstico de la enfermedad ahora es muy bueno dado directamente los inmunosupresores que tenemos. Tenemos casi ya un arsenal muy interesante que lo tenemos en el país, aparte directamente de la prednisona, ciclofosfamida, azathioprina, micofenodato, tacrolimus, etcétera, etcétera. Tenemos también para hacer plasmaféresis. Entonces ya tenemos un arsenal más adecuado para tratar todos los aspectos inflamatorios cuando un paciente ya tiene toda la clínica. Pero cuando no tiene toda la clínica, cuando tiene, ¿qué es lo que se ha visto que se puede ser útil? La hidroxicloroquina, la verdad que es un medicamento inmunomodulador bastante importante y muy bueno para tratar estas etapas de preclínica. Al mismo tiempo, la vitamina D. La vitamina D, evidentemente, ha surgido, ustedes como pediatras conocen eso, desde la osteomalacia, directamente esos cuadros que veían de raquitismo, que había una deformación acentuada, que se consideraba que era directamente por vitamina D, pero después empezó a surgir estudios relacionados directamente con la vitamina D y encontraron que directamente la vitamina D, los receptores de la vitamina D están en todos los receptores de las células inmunes. Por lo tanto, nos puede funcionar como inmunomodulador y eso es lo que se está haciendo. Hay estudios bastante importantes, por ejemplo, que en pacientes con nefritis lúpica el asociar vitamina D mejora el pronóstico de la enfermedad. En los pacientes que tienen directamente compromiso sistémico, la dosificación o la administración de vitamina D mejora el cuadro clínico. Entonces, actualmente, el nuevo criterio que están manejando es ese de dormir en lupus en esta etapa preclínica con vitamina D e hidroxicloroquina. Esta etapa es la etapa inflamatoria y les ha señalado muy bien el doctor. Cuando hay esta etapa inflamatoria es cuando existe toda una serie de factores inflamatorios que pueden ser controlados, porque cuando ya se produce el daño, yo creo que a nadie, les digo como abuelo y como padre, no nos gusta pues tener ya todo el cuadro clínico que ya vemos hasta en los adultos, ¿no? Artritis, serositis y todo lo demás. Creemos directamente al inicio de la enfermedad. El HLA directamente también nos ha beneficiado, por ejemplo, para el asunto de madres lúpicas que quieren conocer si su hijo o hija tiene la carga genética, porque ustedes saben que el lupus tiene un factor genético. Nos sirve para eso. Nos sirve también para determinar si ya ha heredado la carga genética, y eso es un factor importante personalmente para mí, porque a veces en la consulta hay madres que quieren saber si la hija tiene esa carga genética y entonces le hacemos el HLA, y si tiene el HLA ya hacemos las medidas de prevención, que evidentemente las primeras medidas de prevención son la no exposición solar, tener una actividad de no exposición solar, una actividad deportiva no extenuante y una serie de medidas alimentarias. Y es el otro punto que también es interesante que está ahora en boga.
es el microbioma intestinal y las enfermedades autoinmunes. El microbioma intestinal, ustedes saben que directamente en este último tiempo ha sido estudiado porque claramente se ha determinado que toda la flora intestinal que se encuentra tanto en el intestino y en el colon supera la cantidad de células que tenemos. En el adulto aproximadamente son 3.000 trillones de bacterias que tenemos en el colon y se calcula que nuestro peso seco directamente 3 kilos corresponden directamente a ese tipo de bacterias. Entonces se ha visto que esto tiene que ver directamente a la función. Y sí, y se ha observado que directamente que existe un tipo especial directamente de alimentación que la llamamos la proinflamatoria, que ustedes ya la pueden deducir, que es la comida chatarra, que condiciona directamente sustancias proinflamatorias. Eso tiene valor directamente cuando uno estudia directamente los toll-like receptors y todas las situaciones que señalan hasta el factor de proceso, de transcripción nuclear, ¿no? Porque claramente uno de los toll-like receptors que está muy estudiado, por ejemplo, en el lupus, el toll-like receptor 7, está relacionado predominantemente con virus. Y ustedes, el virus que más relación tiene es el virus de Epstein-Barr. Y ustedes han visto mononucleosis en cantidad en su práctica clínica. Y hay estudios muy interesantes por los cuales, después de padecer epidemias de virus de Epstein-Barr, de mononucleosis, los pacientes desarrollan lupus, y eso se ha visto directamente en los estudios. Nosotros en nuestro medio, ¿qué hemos visto? En este momento estamos siendo atacados por 3 tipos de virus. El dengue nos produce una enfermedad autoinmune, que es el dengue hemorrágico, que es por púrpura trombocitopenia. Después tenemos la chikungunya. La chikungunya nos produce unas artritis, pero muy agresivas, que tenemos que utilizar inmunosupresores por largo tiempo y con gamma globulina y con varios elementos. Y el otro es el virus del Zika. El virus del Zika, aparte de la microcefalia, también nos produce Guillain-Barré, que es otra enfermedad autoinmune. Entonces, hay una relación entre virus y autoinmunidad y claramente lo tenemos nosotros en el medio. Y eso está en relación. Y en el lupus, el virus que está predominantemente relacionado es el virus de Epstein-Barr. Yo creo que el lupus, a veces cuando uno escucha las conferencias de los doctores que estudian esto, es como un iceberg que solamente estamos mirando la puntita, porque el fondo del problema todavía no lo conocemos. Actualmente se está utilizando ya esquemas terapéuticos, como se ha señalado, de todos los anticuerpos monoclonales dirigidos por targets que están funcionando en forma adecuada, que evidentemente están fuera de nuestra economía. Lo único que hemos logrado en este momento es meter al inami rituximab, y gracias a eso, después acuérdense que el rituximab se conoce desde 1950, nosotros después de 50 años estamos metiendo el rituximab. En 1980 recién se empezó a utilizar en Latinoamérica y nosotros tardamos tanto tiempo, pero es con las condiciones económicas y del gobierno que no tiene idea de lo que sucede en salud. Entonces, pero ya tenemos rituximab, por lo menos ya es una opción. Obviamente la seguridad social. En el sector público sé que es difícil porque no se cuenta ni siquiera con microfenolato, que es el tratamiento de base que se está haciendo actualmente para evitar todos los efectos colaterales que tiene el esteroide. Entonces, eso es lo que yo les puedo señalar directamente acerca del lupus y de la experiencia que tengo en el manejo de estos pacientes. Obviamente, tengo que decirles también la verdad que solamente tengo muy escasos pacientes con lupus pediátrico. Y eso puede deberse a la práctica clínica, pero también creo que es más difícil tratar a un paciente pediátrico porque a veces es más difícil el tratamiento. Indicar directamente un inmunosupresor, indicar una plasmaféresis, indicar directamente los tratamientos que hacemos que son más agresivos, lo soporta un adulto, pero un niño siempre es difícil. Muchas gracias, doctor. Voy a dar la palabra. Gracias, buenas noches. Bueno, realmente la exposición del doctor cada vez ha ido muy bien todos los aspectos, tanto en
adultos y lo que es el interés de la charla en el pediátrico. Ha resaltado algunos aspectos muy importantes y los aportes del doctor Guachayo, que tiene mucha experiencia en este tema. También vamos a resaltar algunas cosas. Lo que yo puedo añadir un poco a los comentarios que han hecho es respecto un poco a la experiencia que tenemos en el Hospital del Niño, en donde vemos exclusivamente pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, de manera interesante, como dice el doctor Moncada, la relación, para empezar, de mujer-hombre no necesariamente es como en la de adultos, ¿no? Que es claramente predominantemente de mujeres. En el de niños también hemos visto que sí hay un predominio femenino, pero tal vez no tan alto como en el de adultos. Imagino que también por el tema de, al ser un hospital pediátrico, sorprendentemente también para mí, sí hemos visto bastantes casos con lupus, y también de manera interesante se ve que la mayoría de ellos debutan con nefritis lúpica, ¿no? O bien síndromes nefróticos, nefríticos, y muchos de ellos glomerulonefritis rápidamente progresivas, que en el estudio que se hace para etiología resultan ser muchos de ellos pacientes con lupus. La gran mayoría son mujeres. En el registro que tenemos en la anterior gestión hemos visto 16 pacientes, de los cuales 2 eran hombres, y todos ellos con nefritis lúpica. No es que yo piense que todos los pacientes que tienen lupus van a debutar necesariamente con nefritis lúpica, pero tal vez aquí está el tema del subdiagnóstico que mencionaba el doctor, ¿no? En muchos pacientes ya los vemos cuando vienen edematizados, con proteinuria, hematuria y demás, cuando hay muchos pacientes que probablemente se nos escapan, ¿no? Yo no veo a todos los pacientes del hospital, sino solamente a los que me refieren a la consulta o me piden interconsulta. Entonces ahí sí está el rol importante de los pediatras, que son los que van a ver a estos pacientes, de detectar precozmente o casos atípicos, ¿no? Entre comillas, como mencionaba el doctor Moncada, que no necesariamente van a ser pacientes con las artráqueas, con el rash malar y demás. Entonces, uno de los factores más importantes va a ser la alta sospecha, ¿no? Hemos tenido también varios casos asociados a hepatitis autoinmune que han debutado como hepatitis autoinmune y que luego se ha visto que tenían asociado un lupus, ¿no? Son casos bastante agresivos, y los casos que hemos visto en varones han sido en su mayoría fatales de muy mala evolución, que también es lo típico, que si bien es más frecuente en varones, mientras sean varones y mientras menor sea la edad de presentación, la enfermedad suele ser mucho más agresiva si no se hace tratamiento precoz agresivo con pulsos de metilprednisolona, a veces inmunoglobulinas, pulsos de ciclofosfamida y demás. Ya cuando se logra hacer el tratamiento, entonces a veces es tarde, ¿no? También en el hospital tenemos la condicionante económica, como siempre, tanto para hacer el diagnóstico, a veces hay un retraso en la realización de los exámenes o en el inicio del tratamiento lamentablemente, ¿no? Entonces tal vez el pronóstico puede estar en relación a eso. Yo considero personalmente que probablemente la incidencia es más alta de lo que hemos visto, pero aún así sí hemos visto bastantes casos. Algo que también sí llama la atención es que generalmente son pacientes que están en edad de pubertad o llegando a la pubertad, ¿no? Entonces también está descrito que el factor hormonal es muy importante, de ahí la asociación con mejoría o recaída, ¿no? Durante el embarazo o en ciertas etapas, y que el hecho de que también se presente más en la feto. Eso es un poco lo que puedo aportar desde la experiencia que tenemos en el hospital. También recalcar lo que mencionaba el doctor Guachaya, que ahora contamos en nuestro medio con más estudios que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico precoz, pero lo principal va a ser siempre la sospecha clínica, ¿no? La derivación oportuna de los pacientes. Muchas gracias, doctora Luisa Prado. Voy a dar la palabra a los colegas. Cualquier pregunta que ustedes tengan de esta actividad, incluso el pintor sistémico, le dan información.
Guachaya nos va a dar una definición bien exacta de que en este momento estamos viendo la punta del iceberg, pero no vemos el fondo del problema. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan en el doctor tiene preparada? Respecto al tratamiento, etiología, efectos colaterales a los medicamentos, que es un tema muy importante. También preguntaba yo por tratamiento, los diferentes tratamientos de acuerdo a los sistemas involucrados, ¿qué tanto inciden en la mortalidad del paciente? Pediátrico hablando, ¿no? También en el adulto. Porque hay libros escritos que producimos muchas de estas líneas y a veces más para la enfermedad de la comunitaria. Lo que yo puedo indicarles es que directamente lo que ha señalado el doctor es cierto. La incidencia está incrementándose de las enfermedades autoinmunes en nuestro medio de forma bien acentuada. Y tenemos factores ambientales que nos están condicionando. Hemos hecho una estadística hace 2 años con el doctor Miniceli directamente y hemos encontrado más o menos el promedio de 200 casos nuevos de lupus por año. Eso es lo que vemos en el hospital obrero, en los pacientes adultos. Y evidentemente es una cifra alta. Y gracias a ese estudio ya hemos conformado un comité que junto con el doctor Sosa Celaris hemos conformado y hemos hecho estudios que ya los vamos a presentar directamente en la reunión de GADEL y en la reunión de autoinmunidad del próximo año. Esto viene por lo siguiente, porque la verdad que a veces el doctor les está mostrando la experiencia de México y yo voy a las conferencias de autoinmunidad directamente que me agrada ir por mi especialidad. Y el doctor Cervera, ahí que lo conocen ustedes, que ha venido el año pasado, es el que me señaló claramente, directamente, Bolivia no produce nada en literatura sobre autoinmunidad. Y un investigador peruano nos tiró realmente, como decirles, nos tiró un bofetón, pero que lo tuve que recibir yo porque era el único boliviano, por el aspecto de que él hizo un estudio en 10 años. ¿Cuántos artículos de inmunología se habían producido en esos 10 años en Latinoamérica? Bolivia, Nicaragua y Honduras, 0. Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, la Argentina, Brasil, México, por encima. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros habitualmente no publicamos, tenemos los datos clínicos, no lo hacemos, no sé si por temor, por flojera, por exceso de trabajo, pero no lo realizamos. Miren, la dermatomiositis es otra enfermedad que si ustedes la estudian dicen 1 en 1 millón es la frecuencia. Nosotros tenemos 18 casos nuevos todos los años. Tenemos una cantidad enorme de enfermedades autoinmunes, Sjögren, artritis, hepatitis autoinmune. Tenemos cantidad de enfermedades autoinmunes y no las estamos directamente poniendo a un nivel internacional y nos completamos con que nos digan que somos parásitos porque solamente administramos. En base a eso hicimos directamente este grupo de estudio, el doctor Sosa, mi persona, está el doctor Pastén, el doctor Montero, con el doctor Terán, y se hizo un estudio que pronto ya va a salir a luz, ya ha salido, ya hemos terminado el estudio, y claramente sobre lo que preguntaba el doctor, no tenemos tanta mortalidad, no tenemos tanta mortalidad como antes se apreciaba y se señalaba en ese aspecto. Ahora nuestra mortalidad es muy poca, no supera directamente el 16 a 20% de nuestro grupo de estudio, no supera nuestra sobrevivencia es de un 86%. Entonces, este tipo de estudios nos va a servir claramente para, con cifras claras, señalar directamente cuántos nuestra sobrevida. Y quizás con la ayuda de la doctora se puede, con la ayuda del doctor,
se pueda incluir a los pacientes pediátricos y hacer lo mismo que se ha hecho con los pacientes adultos, para ver directamente nuestra sobrevida y ver realmente cuánto es nuestra cifra. GLADES es el grupo latinoamericano de estudio de lupus, es un grupo que se reúne habitualmente anualmente, da cursos sobre lupus y evidentemente nuestra presencia ya está en vigencia precisamente por este tipo de estudios. Por eso no le puedo contestar con exactitud al doctor en niños, porque no tengo la estadística, pero sí en adultos sí, la sobrevivencia es mucho mayor de lo que antes esperaba. Y eso nos ha ayudado a presentar algunos artículos y algunas presentaciones en las cuales señalaba desmistificar el lupus. Porque a veces directamente, como les digo, muchas veces es fácil para el médico diagnosticar cuando tiene todo el cuadro clínico que señalamos, ¿no? Policerositis, artritis, etcétera, etcétera, proteinuria, ya tenemos todo el cuadro clínico. El hecho está antes. Y ese sería mi mensaje. El hecho está antes. El tiempo anterior que tiene el paciente que nosotros podemos tratar y evitar que progrese la enfermedad. Y sí hay esos episodios, y sí hay directamente tratamiento para esas situaciones y evitar que evolucione y evitar el consumo tan drástico que hacemos con los inmunosupresores, que como ustedes saben, los inmunosupresores son arma de dos filos. Por un lado, los disminuye las defensas, nos condiciona infecciones frecuentes, lo que ustedes ya saben en la práctica. Esa sería. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, doctor? Doctor Vladimir Villa. Bueno, buenas noches. Más que pregunta es comentar en relación a lo que había comentado en la tarde de los técnicos que nosotros tenemos en el hospital. Es decir, difícilmente ahorita no podemos hablar de números, pero está muy descrito en el modo que el lupus, con una aparición de edad pediátrica, pues el pronóstico es más reservado. No hablamos tanto solo de las palabras del doctor Aguilera. Ese es el reto del pediatra de hoy ahora. ¿Ya? El pediatra de antes, en la época que yo me formaba, nos dedicaba mucho a las infecciones. O sea, todo chiquito de 5 años y estamos pensando que estafilos, streptococos, hemófilos, influenza y todo eso. Nos ganaron las vacunas. Con las vacunas quedaron muchas de esas enfermedades. Si empezamos en fiebre e infección, ahorita solo son infecciones urinarias. Y estamos sobretratando infecciones urinarias que da miedo. Y hacemos sobrediagnóstico y tenemos resistencias, pero fatales. De igual manera, estamos tratando faringitis, pero con todo y con nada, pero así. Entonces, el reto del pediatra de hoy es enterarnos de estas nuevas enfermedades, enterarnos que ya no hay esas enfermedades infecciosas como era antes. Antes pensábamos en fiebre y convulsión y era meningitis, convulsión lumbar, hoy en día ya es convulsión febril, ahora es de moda, todos son convulsiones febriles, ¿no? Y de ahí ahora ha empezado de que hay trastornos degenerativos secundarios a las convulsiones febriles. ¿Sí? Entonces, es el reto del pediatra de hoy. El pediatra de hoy ya tiene que quitarse esa capa de antibióticos y empezar a pensar en este tipo de enfermedades. ¿Sí? Empezar a sospecharlas, tener un poco de artritis, tener fiebres prolongadas, pedirle su ANA, pedirle su C3, C4, que no le va a costar nada su anti-DNA. Ya vas a tener dos criterios clínicos y un inmunológico más, y dos, ya tienes 4, listo, ya tienes diagnóstico, ya puedes empezar tratamiento, como dice el doctor, ya con hidroxicloroquina. Hay, si no quieres corticoides o clozapams, pero hay que empezar a sospechar esas enfermedades y las van a encontrar. Ahorita estamos en el terreno de faringitis, antibióticos, tos, antibióticos, entonces cambiemos la manera de pensar. Las vacunas nos han facilitado bastante, ya no es lo de antes. Antes era fiebre, convulsión y empezó meningitis y era casi de rutina. Hoy en día es bien difícil de encontrar una meningitis así pura. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario más? Bueno, agradecer al doctor Moncada, al doctor Bachaya, a la doctora por la exposición y todas las muchas gracias. Les invitamos a servicio de secretario, por favor. Gracias.
La exposición del doctor Moncada fue excelente, les hizo un repaso total directamente de qué es el lupus, de lo que en este momento se considera, de cómo está la evolución, los índices de actividad. Pero ¿qué les puedo yo señalar desde el punto de vista práctico? Ha evolucionado mucho el estudio del lupus y en realidad mi preocupación como parte del comité científico de los pacientes con lupus es diagnosticar en forma temprana. Y quizás ese sea el mensaje para ustedes los pediatras. ¿Qué es lo que se ha observado? Antes del desarrollo de la enfermedad existe un periodo de tiempo que se llama una etapa preclínica. El doctor les ha mostrado claramente cuando ya empieza todo el deterioro, cuando ya se tiene toda la clínica, el celositis, el artritis, pero antes de desarrollarse eso hay una etapa preclínica. Y eso es lo más interesante que ha sucedido. En la etapa preclínica de lupus es cuando nosotros encontramos un ANA positivo que no tiene repercusiones o algún tipo de alteración, ya sea directamente sistémica, de cansancio, fatigabilidad, adenopatías, pero es el ANA positivo. El otro criterio es, por ejemplo, que exista un C3 bajo, o un C4 bajo, o un C1 bajo. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? El paciente tiene poca sintomatología, puede que tenga fiebre, puede que no, puede que tenga dolores articulares, no son continuos, puede que tenga mialgias, a veces esas no son permanentes. Entonces, esa es la etapa en la cual el médico ya tiene que sospechar de la enfermedad. Y claramente se ha determinado que un ANA precede a la enfermedad de lupus en 2 a 4 años. 2 a 4 años es mucho para nosotros. Que nuestro paciente directamente 4 años antes tenga un ANA positivo y nosotros no estemos haciendo nada o no tengamos directamente los estudios respectivos para confirmarlo, nos representa mucho. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que si directamente en este tipo de pacientes en los cuales la oligo tiene poca sintomatología, podemos confirmar. Y para confirmar ya teníamos en el medio haciéndole el HLA. El HLA, que se hace tanto en CELADIS como en el Hospital Obrero, nos ayuda a predecir ese tipo de pacientes, en los cuales tienen alteraciones inmunológicas medias raras que no concluyen en un tipo de enfermedad, pero haciendo el HLA ya tenemos la vigencia. Y en estos últimos congresos ha aparecido un nuevo término, dormir a lupus. El doctor les ha señalado muy bien de que actualmente el pronóstico de la enfermedad ahora es muy bueno dado directamente los inmunosupresores que tenemos. Tenemos casi ya un arsenal muy interesante que lo tenemos en el país, aparte directamente de la prednisona, ciclofosfamida, satirolina, micofenorato, tacrolimus, etcétera, etcétera. Tenemos también para hacer plasmaféresis. Entonces ya tenemos un arsenal más adecuado para tratar todos los aspectos inflamatorios cuando un paciente ya tiene toda la clínica. Pero cuando no tiene toda la clínica, cuando tiene, ¿qué es lo que se ha visto que se puede ser útil? La hidroxicloroquina, la verdad que es un medicamento inmunomodulador bastante importante y muy bueno para tratar estas etapas de preclínica. Al mismo tiempo, la vitamina D. La vitamina D, evidentemente, ha surgido, ustedes como pediatras conocen eso, desde la osteomalacia, directamente esos cuadros que veían de raquitismo, que había una deformación acentuada, que se consideraba que era directamente por vitamina D, pero después empezó a surgir estudios relacionados directamente con la vitamina D y encontraron que directamente la vitamina D, los receptores de la vitamina D están en todos los receptores de las células inmunes. Por lo tanto, nos puede funcionar como inmunomodulador y eso es lo que se está haciendo. Hay estudios bastante importantes, por ejemplo, que en pacientes con nefritis lúpica el asociar vitamina D mejora el pronóstico de la enfermedad. En los pacientes que tienen directamente compromiso sistémico, la dosificación o la administración de vitamina D mejora el cuadro clínico.
Entonces, actualmente, el nuevo criterio que están manejando es ese de los Real Lupus en esta etapa preclínica con vitamina D e hidroxicloroquina. Esta etapa es la etapa inflamatoria y les ha señalado muy bien el doctor. Cuando hay esta etapa inflamatoria es cuando existe toda una serie de factores inflamatorios que pueden ser controlados. Porque cuando ya se produce el daño, yo creo que a nadie, yo digo como abuelo y como padre, no nos gusta pues tener ya todo el cuadro clínico que ya vemos hasta en los adultos, ¿no? Artritis, erositis y todo lo demás. Creemos directamente al inicio del tratamiento. El HLA directamente también nos ha beneficiado, por ejemplo, para el asunto de madres lúpicas que quieren conocer si su hijo o hija tiene la carga genética, porque ustedes saben que el lupus tiene un factor genético. No sirve para eso. No sirve también para determinar si ya he heredado la carga genética, y eso es un factor importante personalmente para mí, porque a veces en la consulta hay madres que quieren saber si la hija tiene esa carga genética, y entonces le hacemos el HLA, y si tiene el HLA, le hacemos las medidas de prevención, que evidentemente las primeras medidas de prevención son la no exposición solar, tener una actividad de no exposición solar, una actividad deportiva no extenuante y una serie de medidas alimentarias. Y es el otro punto que también es interesante que está ahora en boga, es el microbioma intestinal y las enfermedades autoinmunes. El microbioma intestinal, ustedes saben que directamente en este último tiempo ha sido estudiado porque claramente se ha determinado que toda la flora intestinal que se encuentra tanto en el intestino y en el colon supera la cantidad de células que tenemos. En el adulto aproximadamente son 3.000 trillones de bacterias que tenemos en el colon, y se calcula que nuestro peso seco directamente 3 kilos corresponden directamente a ese tipo de bacterias. Entonces se ha visto que esto tiene que ver directamente a la función. Y sí, y se ha observado que directamente que existe un tipo especial directamente de alimentación que la llamamos la proinflamatoria, que ustedes ya la pueden deducir, que es la comida chatarra, que condiciona directamente sustancias proinflamatorias. Eso tiene valor directamente cuando uno estudia directamente los toll-like receptors y toda la situación que señala hasta el factor de proceso, de transcripción nuclear, ¿no? Porque claramente uno de los toll-like receptors que está muy estudiado, por ejemplo, en el lupus, el toll-like receptor 7, está relacionado predominantemente con virus. Y ustedes, el virus que más relación tiene es el virus de Epstein-Barr. Y ustedes han visto mononucleosis en cantidad en su práctica clínica. Y hay estudios muy interesantes por los cuales, después de padecer epidemias de virus de Epstein-Barr, de mononucleosis, los pacientes desarrollan lupus, y eso se ha visto directamente en los estudios. Nosotros en nuestro medio, ¿qué hemos visto? En este momento estamos siendo atacados por 3 tipos de virus. El dengue nos produce una enfermedad autoinmune, que es el dengue hemorrágico, que es por púrpura trombocitopenia. Después tenemos la chikungunya. La chikungunya nos produce unas artritis, pero muy agresivas, que tenemos que utilizar inmunosupresores por largo tiempo y con gamma globulina y con varios elementos. Y el otro es el virus del Zika. El virus del Zika, aparte de la microcefalia, también nos produce Guillain-Barré, que es otra enfermedad autoinmune. Entonces hay una relación entre virus y autoinmunidad, y claramente lo tenemos nosotros en el medio. Y eso está en relación. Y en el lupus, el virus que está predominantemente relacionado es el virus de Epstein-Barr. Yo creo que el lupus, a veces cuando uno escucha las conferencias de los doctores que estudian esto, es como un iceberg que solamente estamos mirando la puntita, porque el fondo del problema todavía no lo conocemos. Actualmente se está utilizando ya esquemas terapéuticos, como se ha señalado, de todos los anticuerpos monoclonales dirigidos por targets que están funcionando en forma adecuada, que evidentemente están fuera de nuestra economía. Lo único que hemos logrado en este momento es meter al iname rituximab, y gracias a eso, después de acuérdense que el rituximab
tuximab se lo conoce desde 1950. Nosotros después de 50 años estamos metiendo el tuximab. En 1980 recién se empezó a utilizar en Latinoamérica y nosotros tardamos tanto tiempo, pero es con las condiciones económicas y del gobierno que no tiene idea de lo que sucede en salud. Entonces, pero ya tenemos el tuximab, por lo menos ya es una opción. Obviamente la seguridad social. En el sector público sé que es difícil porque no se cuenta ni siquiera con diclofenolato, que es el tratamiento de base que se está haciendo actualmente, para evitar todos los efectos colaterales que tiene el esteroide. Entonces, eso es lo que yo les puedo señalar directamente acerca del lupus y de la experiencia que tengo en el manejo de estos pacientes. Obviamente, tengo que decirles también la verdad que solamente tengo muy escasos pacientes con lupus pediátrico. Y eso puede deberse a la práctica clínica, pero también creo que es más difícil tratar a un paciente pediátrico porque a veces es más difícil el tratamiento. Indicar directamente un inmunosupresor, indicar una plasmaféresis, indicar directamente los tratamientos que hacemos que son más agresivos, lo soporta un adulto, pero un niño siempre es difícil. Muchas gracias, doctor. Voy a dar la palabra a la doctora. Gracias, buenas noches. Bueno, realmente la exposición del doctor Moncada ha resumido muy bien todos los aspectos, tanto en el lupus de adultos y lo que es el interés de la charla en el lupus pediátrico. Ha resaltado algunos aspectos muy importantes y los aportes del doctor Guachayo, que tiene mucha experiencia en este tema. También vamos a resaltar algunas cosas. Lo que yo puedo añadir un poco a los comentarios que han hecho es respecto un poco a la experiencia que tenemos en el Hospital del Niño, en donde vemos exclusivamente pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, de manera interesante, como dice el doctor Moncada, la relación, para empezar, de mujer-hombre no necesariamente es como la de adultos, ¿no? Que es claramente predominantemente de mujeres. En el de niños también hemos visto que sí hay un predominio femenino, pero tal vez no tan alto como en el de adultos. Imagino que también por el tema de al ser un hospital pediátrico, sorprendentemente también para mí, sí hemos visto bastantes casos con lupus y también de manera interesante se ve que la mayoría de ellos debutan como nefritis lúpica, ¿no? O bien síndromes nefróticos, nefríticos, y muchos de ellos glomerulonefritis rápidamente progresivas. En el estudio que se hace para etiología resultan ser muchos de ellos pacientes con lupus. La gran mayoría son mujeres. En el registro que tenemos en la anterior gestión hemos visto 16 pacientes, de los cuales 2 eran hombres. Y todos ellos con nefritis lúpica. No es que yo piense que todos los pacientes que tienen lupus van a debutar necesariamente con nefritis lúpica, pero tal vez aquí está el tema del subdiagnóstico que mencionaba el doctor, ¿no? En muchos pacientes ya los vemos cuando vienen edematizados, con proteinuria, hematuria y demás, cuando hay muchos pacientes que probablemente se nos escapan, ¿no? Yo no veo a todos los pacientes del hospital, sino solamente a los que me refieren a la consulta o me piden interconsulta. Entonces ahí sí está el rol importante de los pediatras, que son los que van a ver a estos pacientes, de detectar precozmente o casos atípicos, ¿no? Entre comillas, como mencionaba el doctor Moncada, que no necesariamente van a ser pacientes con las artráqueas, con el rash malar y demás. Entonces uno de los factores más importantes va a ser la alta sospecha, ¿no? Hemos tenido también varios casos asociados a hepatitis autoinmune que han debutado por hepatitis autoinmune y que luego se ha visto que tenían asociado un lupus, ¿no? Son casos bastante agresivos y los casos que hemos visto en varones han sido en su mayoría fatales de muy mala evolución, que también es lo típico, que si bien es más frecuente en varones, mientras sea en varones y mientras menor sea la edad de presentación, la enfermedad suele ser mucho más agresiva si no se hace el tratamiento precoz agresivo con pulsos de metilprednisolona, a veces
ya cuando se logra hacer el tratamiento, entonces a veces es tarde, ¿no? También en el hospital tenemos la condicionante económica, como siempre, tanto para hacer el diagnóstico, a veces hay un retraso en la realización de los exámenes o en el inicio del tratamiento lamentablemente, ¿no? Entonces tal vez el pronóstico puede estar en relación a eso. Yo considero personalmente que probablemente la incidencia es más alta de lo que hemos visto, pero aún así sí hemos visto bastantes casos. Algo que también sí llama la atención es que generalmente son pacientes que están en edad de pubertad o llegando a la pubertad, ¿no? Entonces también está descrito que el factor hormonal es muy importante, de ahí la asociación con mejoría o recaída, ¿no? Durante el embarazo o en ciertas etapas, y que el hecho de que también se presente más en el feto. Eso es un poco lo que puedo aportar desde la experiencia que tenemos en el hospital. También recalcar lo que mencionaba el doctor Huachaya, que ahora contamos en nuestro medio con más estudios que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico precoz, pero lo principal va a ser siempre la sospecha clínica, ¿no? La derivación oportuna de los pacientes. Muchas gracias, doctora Luis Prado. Voy a dar la palabra a los colegas. Cualquier pregunta que ustedes tengan de esta actividad, incluso el doctor sistémico, realmente el doctor Huachaya nos va a dar una definición bien exacta de que en este momento estamos viendo la punta del iceberg, pero no tenemos el fondo del problema. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, señor doctor, tienen la palabra? Respecto al tratamiento, etiología, los colaterales a los medicamentos, que es un tema muy importante. Tal vez preguntarle yo, doctor, tratamiento, los diferentes tratamientos de acuerdo a los sistemas involucrados, digamos, ¿qué tanto inciden en la mortalidad del paciente? Pediátrico hablando, o también de adultos. Porque hay libros escritos que se tienen, producimos muchas heterogéneas y a veces más enfermedad, un comentario. Lo que yo puedo indicarles es que directamente lo que ha señalado el doctor es cierto. La incidencia está incrementándose de las enfermedades autoinmunes en nuestro medio en forma bien acentuada. Y tenemos factores ambientales que nos están condicionando. Hemos hecho una estadística hace 2 años con el doctor Miniseli directamente y hemos encontrado más o menos el promedio de 200 casos nuevos de lupus por año. Eso es lo que vemos en el hospital obrero, en los pacientes adultos. Y evidentemente es una cifra alta. Y gracias a ese estudio ya hemos conformado un comité que junto con el doctor Sosa Celaris hemos conformado y hemos hecho estudios que ya los vamos a presentar directamente en la reunión de Gadel y en la reunión de autoinmunidad del próximo año. Esto viene por lo siguiente, porque la verdad que a veces el doctor les está mostrando la experiencia de México y yo voy a las conferencias de autoinmunidad directamente que me agrada ir por mi especialidad. Y el doctor Cervera, ahí que lo conocen ustedes, que ha venido el año pasado, es el que me señaló claramente, directamente, Bolivia no produce nada en literatura sobre autoinmunidad. Y un investigador peruano nos tiró realmente, como decirles, nos tiró un bofetón, pero que lo tuve que recibir yo porque era el único boliviano, por el aspecto de que él hizo un estudio en 10 años. ¿Cuántos artículos de inmunología se habían producido en esos 10 años en Latinoamérica? Bolivia, Nicaragua y Honduras, 0. Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, México, por encima. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros habitualmente no publicamos, tenemos los datos clínicos, no lo hacemos, no sé si por temor, por flojera, por exceso de trabajo, pero no lo realizamos.
Miren, la dermatomiositis es otra enfermedad que si ustedes la estudian dicen 1 en 1.000.000 es la frecuencia. Nosotros tenemos 18 casos nuevos todos los años. Tenemos una cantidad enorme de enfermedades autoinmunes, Sjögren, artritis, hepatitis autoinmune. Tenemos cantidad de enfermedades autoinmunes y no las estamos directamente poniendo a un nivel internacional y nos contentamos con que nos digan que somos parásitos porque solamente administramos. En base a eso hicimos directamente este grupo de estudio, el doctor Sosa, mi persona, está el doctor Pastén, el doctor Montero, con el doctor Terán, y se hizo un estudio que pronto ya va a salir a luz, ya ha salido, ya hemos terminado el estudio, y claramente sobre lo que preguntaba el doctor, no tenemos tanta mortalidad, no tenemos tanta mortalidad como antes se apreciaba y se señalaba ese aspecto. Ahora nuestra mortalidad es muy poca, no supera directamente el 16 a 20% de nuestro grupo de estudio, no supera nuestra sobrevivencia es de un 86%. Entonces, este tipo de estudios nos va a servir claramente para, con cifras claras, señalar directamente cuánto es nuestra sobrevida. Y quizás con la ayuda de la doctora con la ayuda del doctor, se pueda incluir a los pacientes pediátricos y hacer lo mismo que se ha hecho con los pacientes adultos, para ver directamente nuestra sobrevida y ver realmente cuánto es nuestra cifra. GLADEL es el grupo latinoamericano de estudio de lupus, es un grupo que se reúne habitualmente anualmente, da cursos sobre lupus y evidentemente nuestra presencia ya está en vigencia precisamente por este tipo de estudios. Por eso no le puedo contestar con exactitud al doctor en niños, porque no tengo la estadística, pero sí en adultos sí, la sobrevivencia es mucho mayor de lo que antes esperaba. Y eso nos ha ayudado a presentar algunos artículos y algunas presentaciones en las cuales señalaba desmistificar el lupus. Porque a veces directamente, como les digo, muchas veces es fácil para el médico diagnosticar cuando tiene todo el cuadro clínico que señalamos, ¿no? Policerositis, artritis, etcétera, etcétera, proteinuria, ya tenemos todo el cuadro clínico. El hecho está antes. Y ese sería mi mensaje. El hecho está antes. El tiempo anterior que tiene el paciente que nosotros podemos tratar y evitar que progrese la enfermedad. Y sí hay esos episodios, y sí hay directamente tratamiento para esas situaciones y evitar que evolucione y evitar el consumo tan drástico que hacemos con los inmunosupresores, porque como ustedes saben, los inmunosupresores son arma de dos filos. Por un lado, los disminuye las defensas, nos condicionan infecciones frecuentes, lo que ustedes ya saben en la práctica. Eso sería. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta del doctor? Doctor Vladimir. Buenas noches. Más que pregunta es comentario en relación a lo que había comentado en la tarde de los técnicos que ustedes tenemos en el hospital. Es decir, difícilmente ahorita no podemos hablar de números, pero está muy descrito en el modo que el lupus, con una aparición de edad pediátrica, pues el pronóstico es más reservado. No hablamos tanto solo de las palabras del doctor Aguilera. Este es el reto del pediatra de hoy ahora. ¿Ya? El pediatra de antes, en la época que yo me formaba, nos dedicaba mucho a las infecciones. O sea, todo chiquito de 5 años y estamos pensando que estafilos, estreptococos, hemófilos, influenza y todo esto. Nos ganaron las vacunas. Con las vacunas quedaron muchas de esas enfermedades. Si empezamos en fiebre e infección, ahorita solo son infecciones urinarias. Y estamos sobretratando infecciones urinarias que da miedo. Y hacemos sobrediagnóstico y tenemos resistencias, pero fatales. De igual manera, estamos tratando faringitis, pero con todo y con nada, pero así.
Entonces, el reto del pediatra de hoy es enterarnos de estas nuevas enfermedades, enterarnos que ya no hay esas enfermedades infecciosas como era antes. Antes pensábamos en fiebre y convulsión y era meningitis, punción lumbar, hoy en día ya es convulsión febril, ahora es de moda, todos son convulsiones febriles, ¿no? Y de ahí ahora ha empezado de que hay trastornos degenerativos secundarios a las convulsiones febriles, ¿sí? Entonces, ese es el reto del pediatra de hoy. El pediatra de hoy ya tiene que quitarse esa capa de antibióticos y empezar a pensar en este tipo de enfermedades, ¿sí? Empezar a sospecharlas, tener un poco de artritis, tener fiebres prolongadas, pedirle su ANA, pedirle su C3, C4, que no le va a costar nada su anti-DNA. Ya vas a tener dos criterios clínicos y un inmunológico más, y dos ya tienes 4, listo, ya tienes diagnóstico, ya puedes empezar tratamiento, como dice el doctor, ya con hidroxicloroquina. Ay, si no quieres corticoides o separos, pero hay que empezar a sospechar esas enfermedades y las van a encontrar. Ahorita estamos en el terreno de faringitis, antibióticos, tos, antibióticos, entonces cambiemos la manera de pensar. Las vacunas nos han facilitado bastante, ya no es lo de antes. Antes era fiebre, convulsión y empezó meningitis y era casi de rutina. Hoy en día es bien difícil ya encontrar una meningitis segura. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario más? Bueno, agradecer al doctor Moncada, al doctor Bachaya, a la doctora por la brillante exposición y todas las muchas gracias. Les invitamos a servicio de por favor. Gracias.